Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Habacuc. Habacuc capítulo 2. Y vamos a dar lectura al versículo 4 y 5. Habacuc capítulo 2, versículos 4 y 5. Y veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. Habacuc capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así la Biblia, Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Versículo 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. El domingo pasado estuvimos meditando en una doctrina fundamental de la fe cristiana, que es la justificación por la fe. Una enseñanza que el apóstol Pablo desarrolla en el Nuevo Testamento, argumentándolo, entre otros versículos, con Habacuc capítulo 2, versículo 4. Vamos a leerlo nuevamente y recordar un poco acerca de esta enseñanza. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En el contexto de Habacuc, el alma que no es recta y se enorgullece señalaba a Babilonia. Babilonia estaba llena de soberbia, con un innumerable número de pecados que tenía en su vida diaria. Si vemos, por ejemplo, el verso 5, nota que ahí también se habla de la soberbia de Babilonia. Mira el versículo 5, lo hemos leído hace un momento, dice así, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, eso habla de la soberbia, ensanchó, y es como la muerte, que no se saciará. Eso quiere decir que tiene una soberbia insaciable. La soberbia de Babilonia no tenía límites. Este fue uno de los pecados que se manifestó de diferentes maneras en la vida cotidiana de Babilonia. Si por ejemplo vemos en el capítulo 2, a partir del verso 6 hasta el versículo 19, vamos a observar aquí varios tipos de pecados que el profeta Habacuc condena en nombre de Dios y que muestran esa rebeldía contra el Señor. Todos estos pecados tienen como punto de partida la soberbia, la resistencia a Dios. Mira por ejemplo Habacuc 2:6. Nótalo, dice ay, es un ay de juicio. Ay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuando había de acumular sobre sí prenda tras prenda. Nótalo, Babilonia era opresora en las conquistas que hacía. Mira versículo 9 ahora. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Babilonia también era codiciosa. Y recuerda que cuando Babilonia finalmente conquistó Jerusalén, destruyó el templo, ¿qué fue lo que se llevó? Los utensilios de oro, de plata y de bronce. ¿Por qué? Porque era codiciosa. Mira ahora el versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Y es que Babilonia era violenta también. Versículo 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Y es porque Babilonia también era idólatra. Nótalo, era opresora, era codiciosa, era violenta e era idólatra. De tal manera que cuando acá el profeta dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, estos pecados que hemos mencionado ilustran la soberbia de Babilonia que ensancha su alma como el Seol, que su soberbia no tiene límites. Le está dando la espalda a Dios en uno y otro pecado que se mencionan aquí en las Escrituras. Ahora, en cambio, el creyente de Judá, para él o ellos hubo una palabra de aliento.
Porque noten también que en el versículo 4 dice, mas el justo por su fe vivirá. Eso significaba que el remanente fiel que había en Judá tenía que confiar en el Señor y tenía que vivir fielmente para el Señor. Recordemos que Habacuc al inicio del libro, él ora a Dios porque está viendo pecados en esta ciudad. Él habla y ora por la violencia, iniquidad, destrucción. Leímos también hace un par de semanas Jeremías capítulo 17, donde se nombra a Judá también, cuyo pecado está grabado como un cincel de hierro y como un diamante. Es decir, es profundo el pecado de Judá. Y que los jóvenes extrañan aquellos centros de idolatría, especialmente las imágenes de acera, donde se desarrollaba prácticas con cultos totalmente aberrantes. Eso está pasando en Judá en los tiempos de Habacuc. De tal manera que los fieles tenían que vivir fielmente al Señor y que, por cierto, tenían que descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que el profeta ha anunciado que Babilonia va a venir y conquistar Judá. Y que esto se va a cumplir, ellos no lo saben, pero se va a cumplir en los siguientes aproximadamente 20 años. De tal manera que para el creyente tenía que vivir por fe, mas el justo por su fe vivirá. Esto en el día a día, en la vida cotidiana, de lo que tenían que hacer como matrimonio, como familia, en sus labores. Todo tenían que ponerlo en las manos y confiando en el Señor, porque mas el justo por su fe vivirá. Ahora, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, toma este versículo y le da mayor luz, de tal manera que enseña acerca de la doctrina de la justificación. Y esta doctrina enseña de que la salvación es por la sola fe, que no depende de la obra o mérito alguno de nadie, porque ¿qué puede dar un muerto espiritual? ¿Qué puede ofrecer un muerto espiritual? Cero, nada. De tal manera de que no hay ninguna obra, no hay ningún mérito, no hay absolutamente nada que el hombre pueda poner como una cuota, aunque sea pequeñísima, para su salvación. Y entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, enseña esta maravillosa doctrina de la justificación por la fe. Y entre otros pasajes de Habacuc, que lo menciona en Romanos 1:17, también Pablo toma la antesala a ese pasaje de Habacuc, que es Génesis 15:6. Mira, por ejemplo, Génesis 15:6, dice, y creyó. ¿Quién es ese personaje? Abraham. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios la promesa que el Señor le dio de que a través de Abraham iba a formarse una gran nación. Pero Abraham no tenía posibilidad de cumplirlo por fuerza humana o propia. Él era un anciano, Sara era una mujer anciana también, era estéril además, de tal manera que ellos no podían obrar para que se cumpliera esa promesa. Tenían que depender enteramente del Señor. En este sentido, la fe de Abraham, creyó a Abraham, le es contada o acreditada por justicia divina, tal como dice el versículo. Dios depositó, acreditó en Abraham su justicia divina por pura gracia. Y entonces Pablo también toma este versículo y lo amplía para enseñar sobre esta preciosa doctrina, como dice Romanos capítulo 4, versículo 2 al 5. Miren ahora, estamos ya en el Nuevo Testamento. Miren cómo lo enseña Pablo. Pero si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Por supuesto, eso sería una gloria personal. Ese sería un alma que no es recta, que se enorgullece. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Nota, por favor, cómo Pablo conecta esa enseñanza de Génesis capítulo 15, lo conecta a la salvación. Dios justifica al impío, al pecador,
por la sola fe en Cristo. Aquel que cree en Cristo es salvo. Y Dios lo perdona depositando sobre ese pecador la justicia divina. De tal manera que en la cruz del Calvario, Cristo tomó el pecado del pecador que cree en Él. Y a su vez, yo le deposito a Cristo mi pecado y Él justifica mi vida delante de Él. Un intercambio. El Señor me da su justicia y yo le doy mi pecado. Y en ese intercambio, en la fe en Cristo, Él perdona, rescata y salva al pecador. Mira 2 versículos más, por favor, para captar y tener en claro esta doctrina. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 9. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, eso significa imposibilitado de salvarnos por cuenta propia, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Eso dentro de la lógica humana. Creo que sí, si tu esposa, los casados, está en un riesgo de muerte, puedes dar la vida por ella, por tu hijo, por tu hija, por un ser querido, o por alguien quien sabes que es una persona que vive para Dios. Por cierto que sí, eso está dentro de la lógica humana. Pero el versículo 8 dice, más Dios. Eso no está dentro de la lógica humana. Ese es Dios nada más. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso no entra dentro de la lógica humana. Ese es el pensamiento y el amor de Dios. Y Pablo concluye esta sección y dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, es por la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por él seremos salvos de la ira. Mira ahora Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es la ley mosaica, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie, es tajante, nadie. Y nota que el texto dice por la fe de Cristo, la fe de Jesucristo, porque aún la fe es un don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces nadie puede sacar ni siquiera el 0.01% de decir, sí, yo participé en algo en la salvación. Cero, nada. ¿Por qué? Porque es solo por la fe de Cristo. Nuestros pecados son perdonados, somos redimidos, somos salvos, tenemos vida eterna por la fe en Jesucristo. El llamado para ti en esta hora es que si aún no eres de Cristo, creas en Él para perdón de tus pecados. No hay ninguna obra que puedas hacer. Tengas salvación y vida eterna. Cristo dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿En qué parte del versículo te encuentras? El llamado para ti es que estés en la primera parte del versículo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna por la sola fe en Jesucristo. El que cree en el Hijo. Y recuerda que la doctrina de la justificación va acompañada de la doctrina de la santificación. Cualquier hombre o mujer que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha puesto su vida en las manos del Salvador, sí, en esa persona hay un proceso de santificación. De tal manera que se va a ver un cambio, se va a ver esa vida perdonada, se va a ver esa vida redimida. Si alguien no está cambiando, siendo santificado por el Señor, es porque nunca ha habido una justificación por la fe, todavía. Necesita creer, confiar realmente en Cristo y el Señor va a obrar salvación, perdón de pecados y vida eterna en esa persona que cree en Jesucristo. Ahora leamos nuevamente el versículo 5. Dice, y también
El que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Hemos mencionado que la soberbia de Babilonia ciertamente era insaciable, pero ¿cuáles eran dos pecados que acompañaron a esa soberbia y que los vemos aquí en el versículo 5? Nótalo, por favor. Vamos a ver un primer pecado que acompañó a esa soberbia. Y el punto número 1 es acerca de la embriaguez. Mira nuevamente al inicio del versículo 5, dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Hubo un pecado que esclavizó a Babilonia, entre otras maldades que cometía este pueblo. ¿Cuál fue ese pecado? La ingesta de licor, que por cierto produce embriaguez. Mira ahora, por favor, Proverbios 21. ¿Qué dice la Biblia acerca del licor? Mira lo que dice acá, Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Pesa las palabras que hay en la palabra de Dios. El vino es escarnecedor. El vino produce burla por efectos del alcohol. Y las personas que viven en ese descontrol, por cierto, cometen actos vergonzosos, torpes, dicen cosas que no deberían decir y que en ocasiones eso causa una burla. A veces en la sociedad, cuando se ve a alguien que está ebrio, entonces produce burla de la gente se ríe porque alguien tiene los efectos del licor. Ese es por una parte. El vino es escarnecedor, pero también dice la sidra es alborotadora. Esa es la otra parte de los efectos del licor. Es decir, alguien que no tiene dominio propio, que trae perturbación, ¿sí? Alboroto, alborotadora, violencia en el hogar, tantas veces en el matrimonio con los hijos o con cualquier otra persona. Ciertamente eso trae el licor. Y por un lado, el licor es escarnecedor, trae burla y ciertamente la gente bromea, entre comillas, bromea con este tema tan triste, pero también trae alboroto, perturbación, y con eso trae violencia, desunión en el hogar, entre otras cosas. Y Babilonia vivía en ese descontrol. Era una potencia militar, era una potencia económica, pero era títere de sus propias pasiones. Mira por favor ahora Habacuc 2:15. Dice, ¡ay del que da de beber a su prójimo! ¿Por qué? Porque ciertamente Babilonia fomentaba la bebida. Tienes que preguntarte como creyente si fomentas en alguna medida, pensando en tus hijos o en tus nietos, la ingesta de licor. Y no respondas tan rápido, por cierto, esta pregunta. ¡Ay de aquel que da de beber a su prójimo! En algunos casos, aún entre creyentes, esto se da más de lo que puedas pensar, de lo que tu hijo, tu hija o nietos ven en ti, que tú no mides el efecto que va a causar en ese pequeño por ver a sus padres o a sus abuelos tomando. Pero noten algo más, porque el versículo dice, ¡ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez! Aquí hiel en el contexto habla de una bebida fuerte, alcohólica, ¿cierto? Y mira el verbo, la acercas. O sea, hay una intencionalidad para embriagar. Por eso el texto dice, y le embriagas para mirar su desnudez. Por historia se sabe que Babilonia producía vino y cerveza. Tanto así que en ese famoso código de Hammurabi, en esa piedra donde aparecen todas las leyes más importantes en Babilonia, se condenaba con pena de muerte a aquella persona que producía cerveza, pero no de calidad. Es decir, tenía que haber un grado de alcohol para ser de buena calidad. Y si alguien producía la cerveza con menor calidad y la ofrecía a más precio de lo que debía ofrecer en las tabernas de Babilonia,
podía ser condenado hasta en pena de muerte. ¿Por qué? Porque en Babilonia se quería que la gente tomara cerveza y tomara vino. Babilonia fue esclava del alcohol. Por eso acá dice la Escritura, y le embriagas para mirar su desnudez. Que es una frase que indica que el alcohol llevaba a que inclusive por efecto del alcohol, ya cuando la persona está dominada por esta droga, es que cometan actos inmorales sexuales. De tal manera que para Babilonia la dignidad humana no era nada. Simplemente era un objeto que tenía que consumir y tenía que vivir como vivían, ¿no es cierto? Y esto, por supuesto, es una ilustración de la inmensa soberbia de Babilonia. Y dice acá la palabra que el hombre soberbio no permanecerá. ¿Por qué? Porque es dado al vino, es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Este pecado, entre otros, iba a ser la sepultura de Babilonia, como lo es también en cualquier hombre o mujer que teniendo este hábito y no teniendo dominio propio en esto, lo va a hundir, no permanecerá, se va a destruir y va a destruir a otros también. Ahora, mira lo que dice el profeta Isaías en cuanto a la borrachera. El profeta Isaías no está escribiendo a Babilonia, está escribiendo a Judá. Y por cierto, en Judá había gente inconversa. Era el pueblo de Dios, pero así como en la iglesia de Cristo pueden haber 100 personas, 300, 500, 1000 o más, y no todas son creyentes, aunque asistan a la iglesia. Hay un remanente fiel, convertidos verdaderos, nacidos del Espíritu de Dios realmente. Así igualmente, en Judá, aunque era el pueblo, no todos eran creyentes. Habían aquellos que lo eran, el remanente fiel. Pero acá Isaías está dirigiéndose a los inconversos de Judá. Miren Isaías 5, 11 y 12. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Ellos no desayunaban jugo, leche, infusión, café, sino la seguían, ¿no es cierto? Y en sus banquetes, creo que entendieron esa frase teológica, la seguían. Versículo 12. Y en sus banquetes, mira, sus fiestas, sus comidas, mira lo que hay. Hay arpas, vihuelas, que es un instrumento similar a la guitarra, tamboriles, flautas y vino. ¿Qué instrumento es ese? Mira la secuencia. Hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, todos son instrumentos musicales. Y vino. ¿Por qué? Porque se fomentaba el licor. Lo triste es lo que dice al final del versículo 12. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran de la obra de sus manos, empezando por sus propios cuerpos que han sido creados por el Señor. O sea, esos cuerpos debían estar totalmente dañados, su salud, ese hígado o los hígados podridos totalmente por la ingesta de licor. No consideran que Dios los ha creado. ¿No consideran que Dios les ha dado vida también para tener criterio, para cuidar su salud? Simplemente no. Ellos están viviendo esclavizados por el licor. Viven sin reconocer al Dios de los cielos y se están autodestruyendo. Ahora mira Efesios capítulo 5, versículo 15. Eso está dirigido directamente a la iglesia. Y Pablo dice, mirad, estén atentos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Tienes días malos, hermano y hermana? Hay días malos, ¿cierto? Del concepto humano, son malos, ciertamente, Dios es soberano. Sí, hay días difíciles, pero la Biblia dice, miren cómo caminan. Háganlo con sabiduría, no con necedad. Aprovechen bien el tiempo. Ciertamente inviertan el tiempo para la gloria de Dios, porque los días son malos. Por tanto, concluye acá, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu.
Y veamos que la palabra de Dios es clara, dice, no os embriaguéis con vino. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que el licor no tenga ningún tipo de control en sus vidas, ninguno, porque Dios condena la embriaguez. Y ten en cuenta, por favor, que estar ebrio no significa estar tirado en la calle, en un estado deplorable, ¿no es cierto?, etílico, donde uno puede ver y observar, sí, lo que se dice comúnmente, está un borracho, ¿no es cierto? Porque está ahí tirado o está notoriamente ebrio, pero tome en cuenta que esto no solamente es estar ebrio. La ebriedad es cuando el licor toma algún tipo de influencia en el organismo de una persona. Y que esta influencia ya quita facultades para pensar bien, para hablar bien, para actuar correctamente. Tanto así, hermanos, que la autoridad en las calles, cuando hacen pruebas de alcoholemia, solamente en el Perú, para personas que manejan autos particulares, no de transporte público, eso es menor todavía la exigencia. O sea, la exigencia es mayor y lo que piden es más todavía con mayor rigurosidad. Es que aquellos que manejan un auto piden el 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre. ¿Por qué? Porque saben que cuando se llegó a esa medida, quien maneja un auto, ya los efectos del licor está causando estragos en esa vida. Ahora, tú conversas con alguien que tiene 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre y no parece un borracho, a nuestro concepto. Pero el licor ya tomó efecto en esa vida. Tanto así que no puede continuar manejando ese vehículo. Es que estar ebrio no es estar tirado en la calle como es el concepto social que tenemos en cuanto a la ebriedad. Y entonces cuando vemos esto, lo que hace la autoridad, cuanto más que la iglesia pueda pensar bíblicamente en cuanto al tema. ¿Sabes lo que significa 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre? 2 latas de cerveza o 3 vasos pequeños de cerveza o 1 o 2 copas de vino, dependiendo del grado de alcohol del vino. Y lo que estamos diciendo es que cuando la Biblia habla de la ebriedad, hay que tener en cuenta eso también. La Biblia no prohíbe un brindis, como le llamamos ahora. Prohíbe la embriaguez. La pregunta es, ¿en qué momento tú estás embriagado? ¿En qué momento ya tomó efecto en tu cuerpo? Para personas que tienen abstinencia total, un poco de vino es suficiente. Ahora, hermanos, esto es una decisión personal. Yo tomé la decisión cuando me convertí de tener una abstinencia total porque me enseñaron y capté que cualquier cosa que podía hacer tomando un poco de vino podía afectar a mi prójimo, ofendiéndolo, como lo veremos en los próximos minutos. Porque la palabra de Dios habla de la abstinencia por amor al prójimo. Mira por favor lo que dice Romanos 14, 21. Bueno es no comer carne, sacrificada a los ídolos en el contexto, pero nota ahora, ni beber vino, ni nada, súmale pues ahí cerveza y todo lo que más quieras, y otras cosas más, en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. ¿Que Pablo era un religioso, fanático para decir esto? No. Era un creyente que amaba al Señor. Y él sabía que aún la ingesta de licor puede ofender a mi hermano que ha salido de una vida difícil en cuanto a esto. Y lo puede hacer tropezar y debilitar. Y lamentablemente hay cristianos que no les interesa este versículo y pecan contra su hermano y le causan tropiezo a su hermano y que debilitan a su hermano en Cristo.
Siempre he dicho que si entro a un restaurante y tú estás comiendo un tallarín y te veo con una copa de vino, a mí no me va a afectar. Tampoco voy a pensar mal de ti, amado hermano y hermana. Pero ten en cuenta este versículo, que la abstención es por amor al prójimo. Y Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ciertamente el vino trae una vida disoluta, sin moderación. Llega el momento que ya no se mide y se va avanzando y la persona se justifica. Más bien dice, sed llenos del Espíritu. Y este es un mandamiento, sed llenos del Espíritu. Es un imperativo. Sean continuamente llenos del Espíritu, está diciendo la Biblia. Porque es un imperativo constante. Lo que Pablo enseña acá, sean llenos del Espíritu ahora y continúen siendo llenos del Espíritu después y continúen siendo llenos del Espíritu Santo, sí, a lo largo de su vida. Porque es un mandamiento, sed llenos. Sed llenos significa que el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas, el gobierno de nuestras vidas. No significa que vamos a tener más Espíritu Santo, como que si digo, Señor, me entrego a ti, voy a tener 5% más del Espíritu Santo y 10% más del Espíritu Santo. No. Cuando nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo viene totalmente a nuestras vidas, pero el gobierno de Dios en ese proceso de santificación tiene que ir tomando áreas de nuestras vidas en las debilidades que tenemos todos como creyentes. Sí, todos tenemos debilidades. Si no es una, es la otra cosa. Pero todos tenemos debilidades. Todos. Porque aún el residuo de pecado está en nuestras vidas. Sí, tenemos que crecer en Cristo. Tenemos que decir al Señor, ayúdame en esta área, por favor. Clamo a ti. Y si tú tienes debilidad en esta área, donde simplemente dices, bueno, no me importa el prójimo. No me importa mi hermano. Que aprenda, pues, si se tropieza, si se ofende o se debilita, ya él o ella. Eso es pecado. Empezando por tus propios hijos o por tus propios nietos. Ten en cuenta que el Señor nos ha comprado con su sangre. Tu cuerpo y mi cuerpo no nos pertenece, es de Él. Por precio de sangre hemos sido comprados. Por lo tanto, tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado. Sí, cuidar este templo, que es templo del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Nota, por favor, un primer pecado que iba de la mano con la soberbia en Babilonia era la embriaguez. Pero nota ahora un segundo pecado que habla acerca de la codicia. Porque en el versículo 5 dice, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Eso hacía Babilonia. Babilonia fue codiciosa, quiso tener más. Y más territorios, más poder, más riquezas, más dominio, más gentes y más pueblos. Babilonia fue codiciosa. Mira lo que dice el versículo 9 y 10, Habacuc 2. Dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Eso hacía Babilonia. Tenía injusta ganancia. Aplícalo también a la vida diaria. ¿Sí? Podemos sacar enseñanzas de esto para la vida cotidiana. ¿Eres abogado o abogada? ¿Usas las leyes de forma incorrecta, chuecas, con tal de presentar el recibo de honorarios nada más y ya? Bueno, hay injusta ganancia. Eres docente, profesor, enseñas en el colegio, en el manual, algo que no es bíblico, y lo dices simplemente porque estás asegurando tu trabajo. Sí, estás teniendo una ganancia injusta. Y no eres íntegro o íntegra delante del Señor. Tienes una bodega, ¿cómo va la balanza? ¿Es correcta esa balanza? ¿Y qué? Después de 4 pesajes, ¿ganaste 1 kilo a favor tuyo porque has hecho la medida inexacta allí? ¿Eres médico? ¿Te dedicas a la medicina? ¿Cómo ves a una persona? ¿Ves a aquel que atiende al enfermo simplemente como un objeto para alargar las consultas y siempre tenerle, ¿no es cierto?, como un paciente perpetuo porque te conviene económicamente? Injusta ganancia. Aplícalo a tu vida cotidiana, mi hermano.
Mira ahora lo que dice Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como no tenemos bueyes y asnos hoy en día, ¿no es cierto? Piensa en otras cosas, tecnología, alguna posición, alguien que has visto que Dios la ha bendecido, en vez de decir gloria a Dios, me gozo en esa persona, un familiar, un hermano en Cristo, gracias al Señor, está avanzando. No, codicias. Y codicias lo que tiene con un corazón pecaminoso. Mira lo que dice 1 Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aunque 1 Timoteo, este pasaje que hemos leído, está dirigido a los falsos maestros que usan a la gente para beneficio personal aquí económico, ciertamente es aplicable también para el cristiano, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Por amor al dinero se toman tantas veces decisiones incorrectas que te ponen aprietos después. Una deuda, un préstamo bancario, querías algo, codiciaste algo, no te resultó y ahorita estás con un dolor de cabeza que tienes que solucionar con el banco. Debe diferenciar entre una necesidad real y entre tu anhelo de querer tener algo aunque no es necesario, porque si vas por ese camino, entonces estás codiciando. ¿Cuál es una definición de la codicia? Es desear tanto una cosa que perdamos nuestro contentamiento en Dios por eso que deseamos y que sin tenerlo podemos vivir bien delante del Señor. Querer tener cosas, comprarte cosas, no es nada pecaminoso. Si Dios te ha provisto, puedes hacerlo. Si manejas bien tus finanzas familiares o personales, por supuesto que sí. Dios usa esos medios que te provee para poder hacerlo. Si estás progresando económicamente, amén, querido hermano, gloria a Dios por eso. Sin embargo, si esto te está quitando la comunión con Dios y está desviando tu mente y está poniendo esto como un ídolo en tu mente, en tu corazón, ten cuidado, porque estás perdiendo tu contentamiento en Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, es querer tener más y retener, ¿no? Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mira 1 Timoteo 6, 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es el contentamiento, que no es conformismo ciertamente, pero sí es contentamiento. Acá veo jóvenes y jóvenes adultos, de seguro algunos están en la etapa de estudiantes. Esfuérzate en estudiar, prepárate bien, ten anhelos, ten sueños. Si estás en etapa de prácticas profesionales o quieres poner un emprendimiento, hazlo, esfuérzate. Pídele al Señor que te ayude en todo esto. Hazlo bien para el Señor, trabaja. Eso sí, eso es bueno, claro que sí, esfuérzate. Pero no pierdas el gozo y tu comunión con Dios. Y que el mundo no te robe haciéndote pensar que haciendo ese esfuerzo, ese trabajo, ese emprendimiento, vas a realizarte en la vida. No vas a realizarte en la vida. Y claro que sí, anhelamos jóvenes cristianos que vivan en el mundo en piedad, en santidad, que sean un ejemplo y modelo también de trabajo, y que eso sea un testimonio también para la sociedad, pero cuidado con perder el contentamiento. Hay gente que por codicia, creyentes inclusive, dejan de congregarse por codicia. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué costo, qué número le ponemos a la ganancia de piedad acompañada con contentamiento? Hermanos, es una ganancia tremenda.
inmensa para el creyente. Eso no tiene precio. Una vida piadosa que va de la mano con el contentamiento. ¿Por qué? ¿Por qué, dice Pablo? ¿Cuál es la razón por la cual un creyente tiene que vivir así? Con piedad y en contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Sencillo el aprendizaje. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ese es más el justo por su fe vivirá. Aplicado a la justificación por la fe, pero también en la vida cotidiana, donde el creyente fiel, el creyente verdadero, aun cuando hay desafíos en la vida, aun cuando hay presiones en la vida, cuando hay momentos de pruebas tremendas en la vida, económicas inclusive, el creyente fiel vive para su Señor, sabe que tiene que confiar en Él, que no se puede ir a la punta del cerro para aislarse del mundo, porque más el justo por su fe vivirá. Tiene que vivir en la sociedad, tiene que trabajar, tiene que hacer cosas que Dios le está dirigiendo, tiene que vivirlo, no esconderse. Y de esa manera, por su fe, en confianza en el Señor, en ese Dios soberano, va a descansar en su Salvador y Señor, que le va guiando a caminar con Cristo y que en todo lo que emprenda, Dios le pueda mostrar que Dios le puede bendecir económicamente, si así Dios lo quiere, pero que no caiga en la codicia. Porque eso es un pecado que va de la mano con la avaricia y quita el contentamiento en el Señor. Hermanos, vivamos por la fe, porque el justo, el creyente, por su fe vivirá. El segundo pecado que acompañó la soberbia de Babilonia fue la codicia, algo que tenemos que evitar como creyentes.